Seguimos compartiendo acerca de los atributos de Dios, o sea, de quién es Dios. Y hoy vamos a estar precisamente viendo a ese Dios fiel, a nuestro Dios fiel. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Dice así la palabra del Señor. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fidelidad es un término o es un tema del cual hoy en día poco se habla. ¿Por qué poco se habla? Porque abunda más la infidelidad. En estos días vemos cómo el mundo y en todas las áreas, en la parte de los negocios, en la parte familiar, cada vez más se ve que los hombres no cumplen su palabra. No se sienten ligados a su palabra, a lo que han hablado, a lo que han empeñado, y fácilmente rompen, quebrantan los acuerdos, los pactos que se han hecho. En el caso de la administración, por ejemplo, cada vez más son los que se aprovechan de sus posiciones de poder, de sus posiciones políticas, que han prometido administrar sabiamente, que han prometido ser fieles en la administración de los recursos, y vemos cómo eso realmente es una mera ilusión, porque estas personas tan pronto tienen la oportunidad, son totalmente infieles, se aprovechan tanto del poder que tienen como de los recursos que no les pertenecen. Han prometido y han jurado delante de Dios o delante de la Biblia a que cumplirán fielmente la constitución de un país, y a la hora del té no lo hacen así. Se aprovechan y son totalmente infieles en su labor como gobernantes. En el ámbito familiar lo vemos frecuentemente. El pacto que se estableció como matrimonio es quebrantado con mucha facilidad. Cambian de pareja como si estuvieran cambiando de camisa. No honran su palabra. No honran el pacto que establecieron. En el ámbito religioso, también hay muchos que prometieron predicar la palabra de verdad, la palabra del Evangelio. Y estos mismos más adelante son los que niegan la eficacia del Evangelio. Son los que comienzan a tergiversar y a cambiar los principios eternos de la palabra de Dios. O sea que la infidelidad es algo que hoy en día abunda. Ahora tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿qué tan fieles realmente hemos sido nosotros a Cristo? ¿Qué tan fieles hemos sido a esos privilegios que Dios nos ha confiado? La fidelidad es una característica, o es una cualidad más bien esencial del ser de Dios. Sin fidelidad Dios no sería Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede obrar en contra de su propia naturaleza. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allí a Timoteo en el capítulo 2, en su segunda carta, segunda de Timoteo 2:13.
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De tal manera que la fidelidad es una de esas gloriosas perfecciones de Dios, de su ser, de quién es Él. Es como si el vestido del Señor fuera su fidelidad. Miremos lo que dice el Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y te, tu fidelidad te rodea. También el profeta Isaías hace un anuncio de la fidelidad de Dios cuando él sería encarnado allá en Isaías capítulo 11, versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Wow. Dios, el Dios Jesucristo, el Dios hecho hombre, fiel. Salmo 36. Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. O sea que la fidelidad de Dios es infinita, así como Dios mismo también es infinito. La fidelidad de Dios es inmutable, la fidelidad de Dios no cambia, está por encima de nuestra comprensión limitada que tenemos. Recordemos que todo lo que concierne a Dios es vasto, es incomparable, es grandioso. Dios no tiene mala memoria. Dios no se olvida de lo que Él ha dicho. Él no se olvida de su palabra. Él no falta a su palabra. Cuando Él habla algo, lo habla con toda seguridad. Él no vacila y tampoco renuncia a Dios a su palabra. Y Dios mismo se ha comprometido a que su palabra se cumple. Las palabras proféticas dichas en el Antiguo Testamento, las palabras hechas en los diferentes pactos que Él estableció, y también las bendiciones y las amenazas que Dios proclamó, se cumplen. Se cumplen. Miremos lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Por eso podemos decir, como lo manifiesta ahí el profeta en Lamentaciones. ¿Quién escribió Lamentaciones? Jeremías, ¿no? Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Ahora, mis amados hermanos, en la palabra, en las escrituras, vemos nosotros abundantes ejemplos de la fidelidad de Dios, de que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. ¿Recuerdan cuando Dios dijo hace ya más de 4,000 años? Miremos allá en Génesis capítulo 8, verso 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Cuándo habló Dios eso?
hace más de 4000 años, ¿cierto? ¿Y qué vemos nosotros a diario? Que esa palabra de Dios se cumple, que la palabra de Dios es fiel. Cada año que pasa es prueba de la fidelidad de Dios. Cada día, cada estación es prueba de la fidelidad de Dios. También allí en el capítulo 15 de Génesis vemos que el Señor le da una promesa a Abraham. Miremos lo que dice allá en el capítulo 15, versos 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pasó el tiempo. Pasaron los siglos y el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Estaban siendo sometidos a trabajos forzados, cosiendo ladrillos. ¿Sería que en algún momento Dios se olvidó de la promesa que él hizo a Abraham? ¿Sería? Miremos lo que dice Éxodo 12:41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dios habló, Dios da una palabra, Dios da una promesa, y en el tiempo preciso se cumple. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Miremos lo que dice allí el profeta en Isaías. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Siglos antes, Dios hablando del nacimiento de su hijo. Y mire lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios no miente, Dios es veraz con respecto a su palabra. Y cuando Él habla, esa palabra es segura, segura, segura. Y todas las relaciones que Dios establece con su pueblo son relaciones de fidelidad. O sea que nosotros podemos confiar plenamente en Dios. Nadie ha confiado en Dios en vano. Todos los que han confiado en Dios reciben las promesas de Dios. Ahora, pero si yo no lo veo. ¿Qué dice la palabra? Que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Dónde encontramos esas promesas? En su palabra, ¿cierto? En las sagradas escrituras. Ahora, ¿realmente nosotros contamos con que esas palabras se cumplan? Pregunto nuevamente. ¿Contamos en que esas palabras que Dios ha hablado se cumplan? Eso lo tenemos que ver a la realidad de nuestra vida diaria. ¿Esperamos que Dios haga por nosotros todo lo que Él ha dicho que hará? ¿Podemos nosotros descansar en la absoluta seguridad de sus palabras? ¿Qué dice el escritor de Hebreos allá en el capítulo 10? Hebreos capítulo 10, verso 23. Porque fiel es
el que prometió. Fiel es el que prometió. Ahora, todos pasamos por situaciones difíciles en la vida, aún los cristianos. Y en esos momentos a veces no es tan fácil creer que Dios es fiel. Y ahí es cuando nuestra fe es probada. Cuando a veces vemos solamente en el camino oscuridad, cuando salen de nuestros ojos lágrimas, cuando no nos sentimos, por decirlo así, amados, cuando el mundo, a través de todo lo que el mundo habla, y particularmente Satanás, habla a nuestro oído, y a veces no podemos escuchar la voz del Señor. Muchos hemos pasado por esa situación. Planes que teníamos que no se han podido cumplir, al contrario, fueron deshechos. Personas en las cuales nosotros confiábamos, personas que nos han abandonado. Aún hermanos cristianos que nos han traicionado. Y como un boxeador después de recibir un jack de derecha en la mandíbula, tambaleamos allí en medio del ring y aún así intentamos ser fieles, pero a veces no vemos por dónde es el camino. ¿Cómo podemos entender esa providencia del Señor, ese cuidado del Señor, cómo esas promesas que Dios nos ha dado de bendición son para nuestra vida? Miremos lo que dice ya Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Mis hermanos, cuando estemos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, podemos estar confiados y declarar con nuestra boca: Dios es fiel. Y podemos gritarle al diablo en sus narices: Dios es fiel. Aunque no podamos entender plenamente todo lo que Dios está haciendo. Muchas veces no entendemos en nuestra vida cómo es el obrar de Dios, cómo su disciplina con la prueba o con la reprensión se ajustan de una manera preciosa, pero a veces no lo podemos entender. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento, que traiga iluminación. Como el Señor le dijo allí a Pedro cuando le iba a lavar allá los pies, dice: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y así pasa con muchas situaciones de nuestra vida, situaciones que a veces no entendemos en el momento en que las estamos enfrentando, en el momento en que las estamos viviendo. Pero cuando pasa el tiempo y miramos atrás, dice uno: wow, la fidelidad de Dios aún en medio de la dificultad y aún en medio de las pruebas. Dios nunca defrauda a nadie, y mucho menos a sus hijos. Miremos lo que dice Isaías capítulo 30, verso 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Qué clase de Dios que tenemos? Un Dios en el cual podemos nosotros confiar plenamente. Muy bien. Ahora, los testimonios del Señor, la palabra del Señor es
es recta y la palabra del Señor es fiel. Fijémonos que Dios no solamente nos da a conocer lo mejor que tiene para nosotros, nos da a conocer lo mejor que tiene para nosotros, pero también podemos conocer lo peor. ¿Por qué? Porque nos muestra todos los efectos que la caída ha tenido en el hombre. Todo lo que el pecado implica en nuestras vidas. Dios hace un diagnóstico. Recordemos que para un profesional de la salud primero tiene que hacer un buen diagnóstico. Si no hace un buen diagnóstico, no va a poder tener un adecuado plan de tratamiento. Y si no tiene un adecuado plan de tratamiento, pues no va a haber salud ni restauración en la vida de la persona. Tristemente hoy adolecemos de médicos que hagan buenos diagnósticos. Hoy en día apenas se tratan síntomas, mas no hay buenos diagnósticos. Pero Dios sí sabe hacer buenos diagnósticos. Él nos ha mostrado y nos ha hecho conocer cómo el corazón del hombre está inclinado hacia el mal. Y que por ende va a haber un castigo. Recordemos que el autor de Hebreos dice que nuestro Dios es fuego consumidor, dice allá Hebreos 12:29. Así que a lo largo de las Escrituras no solamente tenemos esa demostración de la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas, sino que también Él cumple las amenazas. Ojo con eso. Dios cumple sus promesas, pero también Dios cumple sus amenazas. Y lo vemos nosotros como en ejemplo del pueblo de Israel. Personas como Faraón, como Acán, son pruebas de eso. Son pruebas de que Dios cumple lo que Él habla. Y todo aquel que no ha acudido a Cristo, todo aquel que no ha permitido que el señorío de Cristo gobierne su vida y que sea su Salvador, ¿qué les espera? Como dice la palabra, el eterno tormento en el lago de fuego. Dios es fiel y Él protege a su pueblo. Vemos lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Dice, fiel es Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿A qué hemos sido llamados? ¿A qué hemos sido llamados? A tener comunión. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. ¿Y por qué esto? Porque Dios es fiel. Como cristianos podemos tener la absoluta seguridad de nuestra salvación. Porque Él es el que nos preserva. Porque Él es veraz. Porque Dios no puede mentir. La herencia que el Señor nos ha dado y la herencia que el Señor Padre ha dado al Señor Jesucristo no se perderán. Dios ha prometido librarnos del pecado. Dios ha prometido librarnos de la condenación. Dentro de sus promesas está hacernos partícipes de la vida eterna y de su gloria. ¡Qué bendición! Pero también Dios es fiel cuando disciplina a sus hijos. ¡Ah, carambas! Eso sí a veces no nos gusta.
Dios es fiel tanto en lo que da como en lo que retiene. Dios es fiel. Dios es fiel cuando vienen las alegrías, cuando Él envía las alegrías, pero también cuando vienen las penas. La fidelidad de Dios es una verdad, mis amados, que nosotros tenemos que reconocer. Y no solamente cuando estamos en paz, sino también cuando estamos siendo reprendidos. Ahora, el reconocer esa fidelidad de Dios debe ser algo profundamente arraigado en nuestro corazón. No debe ser solamente de labios. La fidelidad de Dios es la que maneja la vara. La fidelidad de Dios maneja la vara con la cual somos reprendidos. Y reconocer eso equivale a humillarnos delante de la poderosa mano de Dios y entender que necesitamos ser corregidos en muchas áreas. Y cuando estemos en medio de la disciplina, en medio de la prueba, y comprendemos realmente la fidelidad de Dios, de nuestra boca no va a salir ningún tipo de murmuración. De nuestra boca no va a estar saliendo queja. A veces, mis amados hermanos, hay personas que cuando uno habla con ellas, lo único que sale de su boca es queja. Se quejan del clima, porque está haciendo solo, porque está lloviendo, porque está haciendo frío. Se quejan del vecino, se quejan del perro, se quejan de los servicios, se quejan del presidente cada rato. Entonces uno dice, oiga, esta persona es una persona murmuradora. Y acuérdense que la murmuración trae lepra espiritual. Una de las 5 razones por las cuales el pueblo de Israel no entró a Canaán fue precisamente por la murmuración. Por la murmuración. Ojo con eso. Por eso la palabra dice, allá cuando habla acerca de la cena, que no debemos tomar la cena indignamente, dice, por eso muchos de ustedes están enfermos, muchos están debilitados. Ojo con eso, porque nuestra boca nos puede llevar a la desgracia. Miremos lo que dice Daniel. ¿Podemos decir lo que dice Daniel? Daniel 9:7. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. A veces no entendemos. Pero no por eso nos vamos a convertir en murmuradores. ¿Qué hace cuando Dios lo reprende? Cuando la vara de Dios cae sobre su vida. Se queja, murmura, le echa la culpa a los demás. Dios tiene instrumentos. Dios tiene instrumentos para pulirnos también. Muy bien, miremos lo que dice ya el Salmo 119. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a ¿qué? A tu fidelidad, ¿qué? Me afligiste. ¡Wow! Hemos estado afligidos. Fíjese que la pena, la aflicción son totalmente compatibles con el amor de Dios. No es porque Dios no nos ame. Al contrario. Al contrario. La pena y la aflicción es parte de la administración de ese amor de Dios. Dios es fiel al enviar las aflicciones. Uy, pero ¿cómo dice eso? ¿Sí o no? Dios es fiel al enviar las
aflicciones. Salmo 89. Dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y el 33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¡Wow! Tremendo, mis amados hermanos. Dios es fiel. En medio de lo que vivimos a diario, tenemos que reconocer esa fidelidad de Dios. En nuestra vida muchas veces necesitamos la reprensión de Dios, el castigo de Dios. Y esa reprensión de Dios es parte de su misericordia. Porque Dios es fiel. Y ahí es donde tenemos que recordar ese pacto, ese nuevo pacto de amor que Dios ha establecido con el hombre. Miremos lo que dice Oseas 5:15. Dice, en su angustia madrugarán a mí. En su angustia. Hay algunos que estamos muy cómodos. Muy cómodos y no estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado hacer. ¿Y qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que hacer usted como padre cuando su hijo en casa tiene ciertas obligaciones y no las cumple? Tiene que aplicar la disciplina, la reprensión. En 1 Tesalonicenses el apóstol Pablo allá en el capítulo 5 verso 24 dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Seremos guardados hasta la venida del Señor Jesucristo. Seremos guardados. Y parte de esa reprensión es para corregir nuestras vidas. Ahora, ¿tenemos méritos nosotros como para exigirle a Dios que sea fiel? No, no tenemos ningún mérito. Dios es fiel porque eso es Dios. Dios es un Dios fiel. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su propósito. Recuerden que dice Romanos 5:30 ya. A los que llamó también, finalmente los glorifica. Dios es un Dios fiel que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Dios no cambia. El fundamento de Dios está firme, como dice el apóstol Pablo. Miremos en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. Dios no vacila. Dios no especula. Dios no cree será mejor aquello, será mejor lo otro. No. Sus planes son perfectos y su fundamento está firme. Por eso el apóstol Pablo allá en 2 Timoteo 1 dice, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Miremos, 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando comprendemos, mis hermanos, y entendemos la fidelidad de Dios, ¿qué inquietud puede tener el cristiano? ¿Sobre qué puede inquietarse? Entonces ahora viene la pregunta, ¿por qué estamos inquietos?
¿Por qué estamos afanados? ¿Por qué estamos preocupados? Ansiosos, estresados, algunos deprimidos, tristes. ¿Cómo vemos el futuro? Con temor. ¿Cómo estamos viendo el mañana? Con pesimismo. Si es así, estamos rechazando la fidelidad de Dios. ¿No nos ha guardado el Señor desde el vientre de nuestra madre? ¿Y será que no nos podrá guardar en nuestros años de ancianitud? Y por todo el camino nos ha venido guardando, cuidando. ¿Dios ha contestado sus oraciones? ¿Dios ha oído sus oraciones? ¿Las que ha hecho? ¿Y será que no escuchará las que va a hacer? ¡Ah, carambas! En sus problemas, en sus tribulaciones, en sus pruebas anteriores, ha experimentado la fidelidad de Dios. Y en las que vienen, vemos lo que dice Job 5:19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Mis amados, cuando entendemos esta verdad de la fidelidad de Dios, no puede salir de nuestra boca queja ni murmuración. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y el poder descansar en esta verdad total va a cerrar nuestras bocas de la murmuración y de la queja. Y cuando pasamos esa prueba, ¿qué estamos haciendo? Honrando a Dios. Cuando aprobamos la reprensión, nuestra memoria tiene que recordar, Dios es fiel. Exaltamos su gracia, exaltamos su sabiduría, su justicia. Reconocemos su amor para con nosotros y aún su corrección. Por eso es que entender y comprender esta verdad y que esta verdad sea iluminada, mis amados, en nuestro corazón, va a aumentar nuestra confianza en Dios. Pero una cosa es comprender, entender la verdad, y otra cosa es que sea aplicada a nuestras vidas. Podemos decir, sí, Dios es fiel, pero viene la prueba, viene la reprensión, y ahí mismo comienza a salir lo que hay en nuestro corazón. Miremos lo que dice ya 1 de Pedro 4:19. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí no está diciendo la palabra de que los que hacen la voluntad de Dios no van a padecer. Está diciendo lo contrario. Que si está padeciendo según la voluntad de Dios, podemos encomendar nuestras almas. ¿A quién? Al fiel Creador. Al fiel Creador. Y hacer la labor, la tarea que nos corresponde hacer. Por eso tenemos que depositar plenamente nuestras vidas en las manos de Dios. Hay muchísimas áreas de su vida que usted no puede manejar. Como padres a veces decimos, mientras nuestros hijos están en casa podemos estar ahí cerquita, en nuestras manos están ahí cerquita, ¿cierto? Pero cuando ellos arrancan y salen, van a otro lugar, van para la universidad o se cambian de sitio de vivienda, nuestras manos ya no están ahí. Ahí es donde tenemos que aprender a depositar plenamente nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Poner cada una de las circunstancias de nuestras vidas en las manos de Dios. Porque Dios no se olvida.
Él es el Dios que provee. Provee para todas nuestras necesidades. Y Dios no hace nada para nuestro mal. Ojo. Y uno se podría preguntar, pero ¿por qué esta situación que estoy viviendo? ¿Por qué esto en los negocios? ¿Por qué esto en el trabajo? ¿Por qué esto en la familia? ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo todo bien. Pero ahí es donde tenemos nosotros que preguntarnos. Cuando viene la reprensión de Dios, ¿por qué? ¿Por qué viene la reprensión de Dios? Porque Dios es fiel. ¿Y qué hace en la vida de la persona? ¿Qué hace la reprensión en la vida de la persona? Corrige, endereza, la ubica en el camino correcto. El problema es cuando a veces no reconocemos eso en nuestras propias vidas. Ojo con eso. Decimos que Dios es soberano, pero culpamos a otros. Decimos que Dios es fiel, pero esto no me lo merezco. Algo está pasando en nuestras vidas. De ahí la necesidad continua y permanente de examinarnos a nosotros mismos. Recuerden lo que dice el apóstol Juan. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Lo que aprendíamos que es con los varones, ¿no? Pecado no confesado es un pecado no perdonado. Amén. Señor, te damos gracias por ser ese Dios fiel. ¿Quién eres tú? Porque esa fidelidad se demuestra, Señor, en tu palabra. Todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has proclamado, todo lo que se ha profetizado, todas las promesas y todas las reprensiones, en su tiempo se han cumplido, Dios. Amado Dios, gracias por tu fidelidad, por tu infinita fidelidad con cada uno de nosotros. Gracias, amado Dios. Y que cada día podamos tener esa certeza y esa seguridad en nuestro corazón, que tú sigues siendo fiel. Que en medio de las dificultades que podamos estar viviendo, que en medio de las reprensiones que podamos nosotros experimentar, poder tener esa certeza. Dios, eres un Dios fiel que estás cumpliendo, Señor, tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.